Todo sistema es perfectible. En el caso del peruano, sí merece una revisión y una propuesta de mejora. Estamos conectados con Edmundo Lizarzaburu, profesor de Administración y Finanzas de la Universidad ESAM. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Katiuska. ¿Cómo Buenas están? noches. Buenas noches. Un poco desglosando esta iniciativa que presentó el gobierno del presidente Boric en Chile, ¿usted le encuentra algún avance positivo? Porque leyendo la crítica internacional, para muchos esta propuesta es un retroceso al generar la creación de un fondo común, como lo que nosotros aquí conocemos como una ONP. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? A ver, yo te escuchaba hace un momento y es interesante lo que tú mencionabas o lo que los oyentes mencionaban respecto a los temas de informalidad y al fondo de pensiones. Yo creo que la propuesta que ha aparecido en Chile hay que desglosarla y de alguna manera analizarla. El tema de la informalidad es una variable importante que nos pone en una situación distinta. En el Perú entre 70 y 80%, en Chile entre 25 y 30%. Entonces ahí claramente hay un punto de quiebre importante. El otro punto de quiebre importante es la masa, el monto que administran las AFPs en Chile, que son 7 y en Perú son 4. El monto que administran es de 200.000 millones de dólares y en Perú aproximadamente es 50.000, es decir, 4 a 1. Entonces, yo creo que es importante tener esos aspectos en consideración. En Perú representa aproximadamente entre el 15 y 20% del PBI, en Chile mucho más. Entonces yo creo que acá lo importante de alguna manera es más que mirar el mercado chileno, que han tenido su iniciativa y tienen sus particularidades, hay que ver la realidad peruana. Y la realidad peruana que hoy en día tenemos es que lamentablemente, producto de los diversos retiros, de la informalidad y de diversas cosas, ¿no? Las personas, los mayores de 50 años, 60, 70, lamentablemente no tienen un fondo de pensiones. Entonces, habría que mirar cuáles son las consecuencias que se va a dar de este cambio en Chile para poder aprender de las lecciones que se puedan dar de esto. Todo sistema es perfectible. En el caso del peruano, sí merece una revisión y una propuesta de mejora. Es más, entiendo yo que las propias AFPs y la misma asociación, como tú bien lo comentaban hace un momento, se han acercado al gobierno para ver la posibilidad de establecer esas buenas prácticas y mejoras. Pero algo que no nos acordamos, y es un poco un mal que nos pasa muchas veces, es en el 2020, cuando hubo la pandemia y nos encerraron, no había la posibilidad de trabajar como antes se tenía, empezaron a ver las famosas suspensiones perfectas, despidos y una serie de cosas. Las personas podían retirar su AFP, un porcentaje o hasta cierta cantidad de UITs. Lo mismo pasó en Chile. Y la pregunta que uno nunca se hizo es, ¿qué hubiera pasado si es que ese fondo de pensiones nunca hubiera existido y se hubiera tenido el fondo de la ONP? Entonces, yo creo que respondiendo de la pregunta, hay que esperar cuáles son los alcances que se van a dar, porque además esto viene acompañado con una reforma tributaria que lanzaron en julio en Chile, y ver cuáles son los alcances que se puedan presentar. O sea, hay que estar observantes, sí. Replicarlo en el Perú, yo no me aventuraría a poder afirmarlo todavía, pero de que el sistema está sujeto a mejoras, siempre, todo sistema es sujeto a mejoras. Y sobre eso, ¿cuáles son las mejoras que podría tener el sistema de pensiones privado? Usted ya escuchó al oyente, ¿cuánto hay que trabajar para tener una jubilación digna? ¿Cuánto tengo que ganar mensualmente para poder sacar mínimo 1.000 soles mensuales? Y ni siquiera con eso podemos vivir dignamente en esta realidad. Sí, a ver, hay un punto importante. El sueldo mínimo vital en Perú es aproximadamente $260, más o menos si sube o baja el tipo de cambio. Y en Chile es de 4.50. Entonces, si queremos realmente analizar esto, tenemos que proyectarnos hacia futuro. Una canasta básica familiar debería estar de acá a los años de jubilación probablemente en 1.200, 1.300, 1.400 soles. Entonces, ¿cuál es el fondo que hay que tener para recibir una jubilación? Aproximadamente entre 200 y 250.000 soles. Entonces, en algún momento la Asociación de AFP sacó un cálculo y dijo que para recibir aproximadamente el sueldo mínimo o 1.000 soles había que tener entre 150 y 160.000 soles
de ahorro en el fondo de pensiones. ¿Pero eso qué significa? Significa que desde los 20, 22 que trabajo hasta los 60, 62, 40 años, tengo que tener esa cantidad de aportación. Entonces, el monto, si bien es cierto, puede ser importante, ¿no? Yo creo que de alguna manera lo que tenemos que tener en consideración acá es que esos 200.000, ¿no es cierto? Si lo llevamos a un monto mensual, estamos hablando de un monto muy importante en aportaciones. Entonces, claramente, ¿no? Las personas no van a tener una jubilación óptima porque con 1.000 o 1.500 soles no se puede vivir. Para que pueda ¿Eso llegar, qué pero significa? para que llegue esa cantidad de aportación, ¿cuánto tendría que ganar una persona ahí aportando desde los 20, 22 años? Aproximadamente, lamentablemente, arriba de 2.000 o 2.200 soles mensuales, por lo menos, que es una cantidad bastante importante. Ya, y ahora, Entonces, eso es una... respecto a la posibilidad de que se pueda generar la intervención del Estado en Chile para garantizar una pensión mínima, siempre tenemos que estar viendo si lo que se está aprobando allá o se pretende aprobar es aplicable para nuestro país. Acá, por ejemplo, siempre se aspira a una pensión mínima por encima o al menos equivalente a un sueldo mínimo, remuneración mínima vital, que es un sueño, una utopía en esos instantes. Pero esa forma de enfocar una pensión mínima podría generar ciertos forados fiscales en nuestro país. Lamentablemente la respuesta sería muy probable. ¿Por qué? Porque tendríamos que generar un subsidio mayor, es decir, ya no hablaríamos de pensión 65, empezaría a aparecer pensión 70, pensión 60, pensión 75. Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es enfocarnos, ¿no? Un poco en revertir la informalidad. Respondiendo un poco a la pregunta de Katiuska hace un momento que no la pude responder, es ¿qué mejoras se pueden dar? Yo creo que lo importante acá es hacer de que el fondo de pensiones empiece a ser más rentable. Y en ese camino, por ejemplo, el Banco Central año a año ha ido subiendo el límite para inversiones en el extranjero, lo cual ha sido de una manera positivo. Claro, estamos analizando años muy complicados, 2020, 2021 y 2022, que los mercados, sobre todo de renta fija, han sido muy golpeados. Si uno recuerda la pandemia, y esto era parte de las noticias, uno decía, el fondo de pensiones ha perdido 50%. Claro, a los 6 meses recuperó ese 50%, que no fue algo que se publicitó de la misma magnitud. Entonces, yo creo que lo importante acá es que este sistema privado de pensiones es para los formales y tenemos que enfocarnos en el grupo informal. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas que están en el sector informal o en el subempleo puedan tener una pensión? Y ahí en realidad la clave es incentivar la cultura de ahorro, es decir, la persona ahorra un sol y ver la manera de generar un aporte. Claro, ahorita hablar de subsidios, de aportes del gobierno son muy complicados porque la caja ahorita tiene otras prioridades sobre la coyuntura internacional. Pero una fórmula, por eso es que te decía hace un momento, hay que esperar cuál es el resultado de esta fórmula, porque aproximadamente este apoyo fiscal y tributario que ha sacado Chile debería representar el 3.7% del PBI. Y recordemos que el PBI chileno es casi el 42% más que en el peruano. Entonces, habría que ver ese efecto y ver de qué manera algo similar podría empezar a generarse, pero la clave en realidad es que la informalidad se reduzca. Y para reducir la informalidad, lo que tenemos que hacer es mostrar los beneficios de que las empresas, las personas puedan de alguna manera empezar a pagar más tributos, ¿no? Claro, pero eso parte, como lo que está mencionando usted, revirtiendo la tasa de informalidad laboral que existe en el país y que realmente más personas puedan pasar a una planilla, puedan tener estabilidad laboral. Y eso parte por políticas laborales que el gobierno tendría que impulsar. ¿Ha encontrado usted, al menos en estos más de 12 meses de gestión del presidente Pedro Castillo, algún intento de revertir la altísima cifra de informalidad laboral del Perú? A ver, a nivel de acciones concretas, yo particularmente lo que te podría mencionar es que ha habido acciones, ha habido propuestas, como tú bien lo dijiste, pero no se han materializado. Yo creo que es momento hoy en día de ver cuál va a ser el efecto de esta propuesta que hace aproximadamente 45 días el ministro de Economía formuló
para reactivar la economía. Entonces, lamentablemente, lo que tendría que responderte ahora es que no, en base a tu respuesta, pero con las propuestas que se han planteado, esto podría o debería revertirse. Si bien es cierto, algunos agentes económicos ya están hablando de un 2023 difícil, yo creo que no solamente el 2023 va a ser difícil, sino que vamos a tener que empezar a vivir con la dificultad año a año. Pero eso es la parte del gobierno. Las personas también tienen que revertir esa situación y los ejemplos están claros. Lo que pasa es que no los queremos recordar. En la época de la pandemia, alguien se enfermaba, tenía o no tenía seguro y el Estado en el MINSA o en Salud lo atendía. Entonces, ¿y ese dinero de dónde salía? De los formales, es decir, las personas informales que a Dios gracias se salvaron del COVID porque se atendieron en el MINSA y en Salud, fueron financiadas por todas las personas formales. Entonces, si eso no lo entendemos y lo empezamos a aplicar, por más medidas que hayan y planes que se puedan desarrollar, si no se hace parte de nuestra cultura, no se va a poder seguir avanzando. Y eso es fundamental, ¿no? O sea, ya hemos tenido el ejemplo y aún así no lo queremos aplicar. Bien, muchas gracias Edmundo Lizarzaburu, profesor de Administración y Finanzas de la Universidad ESAM, por esta explicación. Nos queda clarísimo que todas las medidas son transversales.